Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos por aquí una vez S. Espero que tu copyright teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no es así pues prometo que después copyright de este vídeo, al menos tendrú algo de Q Copyright hablar. Hoy como ya habrú adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectrum culo, especialmente en el corazu superíndice 3N de todos los fanáticos de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de toda la polu copyright mica que los rodea. Rense porque vamos a desenredar este embrollo como si fuera un plato de espaguetis reciu copyright servido. Y este plato, mis queridos, tiene muchos ingredientes y una salsa bastante picante. Antes de que empecemos a chismear, y lo digo con cariño más menos no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción superíndice 3N es una inyección superíndice 3N de energía para seguir trayu copyright doles contenido interesante y entretenido. Además, si les gusta lo que ven, denle un me gusta al vídeo. Eso nos ayuda un monto superíndice 3N a llegar a personas que también copyright aman estos temas. Ya saben, el algoritmo de YouTube necesita nuestro amor y nuestros clics. Ahora pongámonos los lentes de detective y analicemos esta situación superíndice 3N. Todo este revuelo, esta bomba papú, como dice el título, gira en torno a la supuesta relación superíndice 3N de Can Yaman con Demet Özdemir y, lo es importante, la reacción superíndice 3N del público y algunos sectores de la prensa a las decisiones personales y profesionales de ambos actores. Es un culebro superíndice 3N dentro de un culebro superíndice 3N, una metatelenovela, si se quiere. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Erkenci Kuay, o Pu Harosou más menos Ador como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y eso hizo que millones de personas alrededor del mundo se enamoraran de su historia de amor. Claro, esa química en pantalla, esa conexión superíndice 3N tan fuerte, dio pie a muchísimos rumores sobre una posible relación superíndice 3N en la vida real. Los fans ilusionados querían creer que Can y Demet eran tan felices fuera de CEU, maras como lo eran en sus personajes de Candy Beat y Sanemain. Era el cuento de hadas perfecto, la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existe y que puede surgir en los lugares inesperados. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue otra. Aunque ambos actores siempre mantuvieron una relación superíndice 3N de amistad y respeto mutuo, nunca llegaron a confirmar un romance. Y aún empezaron los problemas. ¿Por qué Q Copyright pasa cuando las expectativas de los fans no se cumplen? Pues se genera una frustración superíndice 3N que a veces puede manifestarse de maneras poco saludables. Se sienten traicionados en gau más menos a dos, como si les hubieran robado un pedacito de su corazu superíndice 3N. Y esa frustración superíndice 3N lamentablemente a menudo se traduce en críticas, insultos y comentarios malintencionados dirigidos tanto a Can como a Demet y, especialmente, a cualquier persona que se relacione sentimentalmente con alguno de ellos. A lo largo de los aún más menos tanto Can Yaman como Demet Özdemir han seguido caminos profesionales separados. Can ha participado en proyectos internacionales, incluso ha incursionado en el mercado italiano con bastante con diéresis copyright cito. Lo hemos visto protagonizando series de acción superíndice 3N, comerciales e incluso obras de teatro. Demet por su parte ha continuado protagonizando telenovelas y películas en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices queridas y reconocidas del país. Ha demostrado su versatilidad actuando en diferentes copyright neros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Y aquí es donde entra en juego la frase Demet, aléjate de ella ya. Esta frase, que parece sacada de una telenovela de drama intenso, refleja la opinión superíndice 3N de una parte del público que por alguna razón superíndice 3N no aprueba las decisiones amorosas de Can Yaman. Es decir, algunos fans aferrados a la idea de que Can y Demet deban estar juntos, ven con malos ojos cualquier otra relación superíndice 3N sentimental que el actor pueda tener. Consideran que ninguna otra mujer es digna de con diéresis copyright L, que nadie puede igualar la química que tenua con Demet en Erkenci Kuay.
Es como si hubieran creado una religio superíndice 3n en torno a la pareja Candemet, y cualquier desviación superíndice 3n de ese dogma es considerada una herejua. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto y reflexionar. Porque si bien es comprensible que los fans se encariu más menos en con las parejas de ficción superíndice 3n y deseen verlas juntas en la vida real, es fundamental recordar que los actores son personas con derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. No podemos pretender controlar sus sentimientos ni imponerles nuestras fantasías. Es como si quisieras obligar a un pájaro a volar en una dirección superíndice 3n específica, simplemente no funciona. Además, esta actitud de Demet, aléjate de ella, ya resulta, en cierto modo, irrespetuosa tanto con Can como con su pareja actual, y con la propia Demet Özdemir. Implica que la opinión superíndice 3n de los fans tiene ese peso que los sentimientos y las decisiones de las personas involucradas. Y eso, seamos honestos, no es justo. Es como si estuvieras juzgando un libro por su portada, sin siquiera molestarte en leer una sola página. Es cierto que la fama conlleva una exposición superíndice 3n pública constante y que los actores, en cierta medida, están sujetos al escrutinio del público. Pero eso no significa que tengan que renunciar a su privacidad ni que deban complacer todas las expectativas de sus fans. Tienen derecho a tener relaciones sentimentales, a enamorarse, a equivocarse y a aprender de sus errores, como cualquier otra persona. No son robots programados para cumplir nuestros deseos, son seres humanos con emociones, sentimientos y aspiraciones propias. Ahora bien, por Q copyright esta obsesión superíndice 3n con la pareja Candemet persiste a pesar de los aún más menos os. Creo que hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, como ya mencionó copyright, la química entre ellos en Erkenci Kwai fue realmente especial. Lograron transmitir una emoción superíndice 3n y una autenticidad que conectó superíndice 3 con millones de espectadores. Su actuación superíndice 3n fue tan convincente que logró superíndice 3 borrar la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad, haciendo que los espectadores creyeran que estaban presenciando un amor verdadero. En segundo lugar, la telenovela en su misma es una historia de amor idealizada, llena de romance, pasión superíndice 3n y momentos inolvidables. Es un escape de la realidad, un cuento de hadas moderno que nos permite más menos ar con un amor perfecto. Y en tercer lugar, la falta de información superíndice 3n concreta sobre la verdadera relación superíndice 3n entre Can y Demet alimentu superíndice 3 a UNMU, es la imaginación superíndice 3n de los fans, quienes construyeron sus propias fantasías y expectativas. La ambigüedad y el misterio siempre son un terreno copyright para la especulación superíndice 3n y la idealización superíndice 3n. Pero, repito, es importante separar la ficción superíndice 3n de la realidad. Can y Demet Özdemir son actores talentosos que hicieron un gran trabajo interpretando a sus personajes en Erkenci Kwai. Pero eso no significa que deban estar juntos en la vida real. Tienen derecho a buscar la felicidad donde la encuentren, sin tener que dar explicaciones a nadie. No son personajes de una telenovela, son personas reales con vidas complejas y decisiones que tomar. Entonces, ¿qué copyright podemos hacer como fans? Pues lo es sano y respetuoso es apoyar sus carreras profesionales, disfrutar de sus trabajos y celebrar sus con diéresis copyright citos, pero sin entrometernos en sus vidas personales. Podemos admirarlos como actores, pero no podemos pretender controlarlos como personas. Podemos expresar nuestras opiniones, pero siempre con respeto y consideración superíndice 3n. Y sobre todo, debemos recordar que el amor no se impone, se elige. Es un sentimiento libre y voluntario que no puede ser forzado ni manipulado. Dejemos que Can y Demet Özdemir sean felices a su manera, con quien ellos elijan. Y nosotros como fans disfrutemos de su talento y celebremos su con diéresis copyright cito. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Concentro copyright monos en apreciar su trabajo y en disfrutar de las historias que nos cuentan a trabu copyright ese de la pantalla, en lugar de obsesionarnos con sus vidas personales. Profundicemos un poco ese en el FENU superíndice 3 meno fan y en CEU superíndice 3 mo las redes sociales han exacerbado este tipo de situaciones. Antes el contacto entre los fans y los artistas era mucho limitado, y la información superíndice 3n que llegaba al público era filtrada por los medios de comunicación superíndice 3n.
Hoy en día, gracias a las redes sociales, los fans tienen acceso directo a sus ídolos, pueden interactuar con ellos, comentar sus publicaciones e incluso enviarles mensajes privados. Esto ha creado una ilusión superíndice 3n de cercanía y de intimidad que, en muchos casos, es irreal. Los fans sienten que conocen a sus ídolos, que son parte de sus vidas, y esto puede llevarlos a creer que tienen derecho a opinar sobre sus decisiones personales. Además, las redes sociales también copyright N han facilitado la difusión superíndice 3n de rumores, especulaciones y noticias falsas. Un simple comentario en Twitter o una publicación superíndice 3n en Instagram puede convertirse en viral en cuestión superíndice 3n de minutos, generando una ola de reacciones y críticas. Y lamentablemente muchas veces estas reacciones son desproporcionadas e injustas. Los artistas se ven sometidos a un juicio público constante, donde cualquier error o desliz puede ser amplificado y condenado por miles de personas. En el caso de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, las redes sociales han sido un arma de doble filo. Por un lado, les han permitido conectar con sus fans de todo el mundo, promocionar sus trabajos y compartir momentos de sus vidas. Pero por otro lado, también copyright N han sido el escenario de ataques, insultos y críticas injustificadas. Han tenido que lidiar con comentarios negativos sobre su aspecto físico, sus relaciones sentimentales y sus decisiones profesionales. Y en muchos casos, estos comentarios han sido especialmente crueles y ofensivos. Es importante recordar que detrás de cada artista hay una persona, con sentimientos y emociones. Los actores no son inmunes a las críticas y a los ataques, y este tipo de situaciones pueden afectar su salud mental y su bienestar emocional. Por eso es fundamental que los fans sean conscientes del impacto que pueden tener sus palabras y que utilicen las redes sociales de manera responsable y respetuosa. En resumen, hoy hemos analizado la copyright mica que rodea a Can Yaman y de Mehmet Özdemir, especialmente la frase Demet, aléjate de ella ya, que refleja la opinión superíndice 3n de algunos fans que no aprueban las decisiones amorosas del actor. Hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad y de respetar las decisiones personales de los actores. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que lo es sano y respetuoso es apoyar sus carreras profesionales y dejar que sean felices a su manera. También copyright N hemos analizado el papel de las redes sociales en la exacerbación superíndice 3n de este tipo de situaciones y la importancia de utilizarlas de manera responsable y respetuosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Es tú, N de acuerdo conmigo? ¿Tienen otra perspectiva? Copyright tenme todo. Me interesa mucho conocer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n son una forma de apoyar mi trabajo y de motivarme a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias por estar por su apoyo y por su buena onda. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, vivan y dejen vivir. Que cada uno sea feliz a su manera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Besos y abrazos virtuales para todos.